que hay ahora. Vamos a tomar contacto con la congresista Patricia Juárez, con la que tenemos una relación telefónica para que nos dé su punto de vista sobre la conferencia de prensa que acaba de sostener el renunciante primer ministro Alberto Tarra. Señora Juárez, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Efectivamente, creo que era oportuno que presente su carta de renuncia. Eso era lo que correspondía. La situación que se ha vivido en los últimos días ha sido de mucha incertidumbre y además un presidente del Consejo de Ministros con una imagen tan dañada realmente no le hacía bien al Ejecutivo ni al país en general. Creo que ahora viene la sustitución, pero no solamente eso, Fernando, sino creo que nosotros también estamos esperando, la ciudadanía en general, un pronunciamiento de la Presidenta de la República que señale que su familia, que su hermano o quien fuere, no tiene ninguna injerencia en el gobierno. Creo que esa es la voz que necesitamos escuchar y que realmente eso sea cierto y que no haya ningún tipo de persona vinculada o cercana a alguno de sus familiares que vaya a ocupar el puesto de presidente del Consejo de Ministros. Creo que ese es un tema que los peruanos necesitamos escuchar. Creo que haría muy bien la presidenta en hacer un deslinde enfático respecto a alguna interferencia o intervención de alguno de sus familiares en alguno de los temas vinculados con el gobierno. Y bueno, esperemos que el presidente del Consejo de Ministros que vaya a ocupar ese cargo sea una persona que no solamente tenga las condiciones y la experiencia necesaria, porque es un cargo en donde se requiere consensuar mucho con todas las fuerzas políticas, tener el conocimiento necesario, el expertise, pero lo más importante, que haya sido una persona que tenga una trayectoria y una conducta proba, intachable, que finalmente nos dé a los peruanos esa tranquilidad que requerimos y saber que efectivamente frente a este cargo tan trascendente está una persona con cualidades que vaya más bien a dar la experiencia que tiene y que haya tenido y no vaya a aprender. De acuerdo. Hay dos aspectos diferentes. Por una parte son los hechos a los que se ha referido en relación al audio que hemos conocido el domingo pasado. Él sostiene que ha tenido lugar el año 21 y que en consecuencia no lo compromete como funcionario. Esa es su explicación fáctica. Y luego hay la tesis política de que aquí ha habido un complot que se ha preparado desde hace varios meses entre mafias, personas que están siendo investigadas por la Fiscalía, con el respaldo del expresidente Martín Vizcarra. ¿Cuál es su opinión sobre el aspecto fáctico y el aspecto político? Bueno, en realidad lo que hemos escuchado ayer de parte de la persona involucrada, que es la señorita que se le involucraba sentimentalmente con el presidente del Consejo de Ministros, es un desmentido absoluto respecto a lo que se había planteado en el programa del domingo que todos pudimos ver. Entonces, este es un tema que, como bien sabemos, existen dos corrientes. Entonces tiene que ser materia de una investigación. O sea, nosotros necesitamos saber, en general, todos los peruanos, qué es lo que ha ocurrido acá y si es que efectivamente existen esa suerte de intriga, de complot, esa suerte de facciones que se manejan en el gobierno y que a través de golpes de esta naturaleza pueden traer abajo, digamos, la imagen de un funcionario, de un alto funcionario del Estado. Esto tiene que ser investigado. Si efectivamente el señor Vizcarra está metido, está organizando, manipulando estos temas a nivel político de altos funcionarios del Estado, pues tiene que ser sancionado. Si es que efectivamente el señor Boluarte no tiene nada que ver, bueno, tendrá también que ser investigado por la Fiscalía y saber si es que efectivamente existe, no existe ninguna responsabilidad de su parte. De acuerdo. Entonces esto no puede quedarse tampoco así como una anécdota de carácter político o manipulaciones de carácter político, cual Juego de Tronos o algún tipo de este tipo de intrigas que se ven realmente en películas de Netflix. De acuerdo, Patricia Juárez. Necesitamos saber de que en el Perú no se mueven o se manipulan estos hilos en el poder para luchar de manera soterrada, intestina por el poder, ¿no? Y de manera ilegítima.
Muchas gracias, Patricia Juárez. Recuerdo que usted es abogada y miembro de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso de la República. Hemos invitado a otro congresista, el señor Héctor Valer, que está con nosotros. Él es el vocero de la bancada de Somos Perú. ¿Cómo reacciona usted ante lo que nos ha dicho hace unos instantes Alberto Otárola para presentar su renuncia, para informarnos de la renuncia? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Valer. Yo creo que nos lleva a dos campos, al campo ético y al campo político. En el campo ético se presenta ante el país como el hombre de valores morales y éticos muy altos cuando sus propias acciones le desmienten. Entre ellos, el haber utilizado el vehículo oficial para hacer el seguimiento de la señorita Yaciré. Por otro lado, haber ocultado el vehículo oficial dentro de los garajes de Palacio de Gobierno y no permitir que la policía investigue los hechos ocurridos dentro de ese vehículo y no permitir o darle facilidades al Ministerio Público. De acuerdo. Permíteme un instante, hemos establecido contacto telefónico con el congresista Eduardo Saluana de la bancada de Alianza para el Progreso. Señor Saluana, buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Por favor, quisiéramos que nos comente las palabras que ha pronunciado el renunciante primer ministro Alberto Otárola hace unos instantes. Bueno, yo pienso que la renuncia era una decisión política totalmente previsible y era lo que cabría en ese momento hacer. La situación, los hechos que son de público conocimiento son bastante delicados, bastante graves. Él ha dado su versión, su punto de vista, su parecer, ¿no? Lo que él considera ha sucedido en torno a estos hechos. Yo creo que es correcto que renuncie y ahora que se investigue a fondo, porque creo que el país necesita saber exactamente qué ha sucedido y si hay verosimilitud de los hechos en materia de denuncia. Sí, señor Saluana, se ha venido diciendo que una de las personas que podría reemplazar al señor Otárola es la señora Marisol Espinosa, miembro prominente del mismo partido que usted, APP. ¿Qué sabe usted sobre esto? Desconozco, tengo la información por los medios de prensa que se especula. Bueno, Marisol es una política experimentada, sin embargo tendrá, en todo caso, si hay una decisión al respecto, que tener alguna decisión por parte del partido a la cual ella pertenece, que es Alianza para el Progreso, porque evidentemente nosotros no estamos en ningún cogobierno y cualquier participación obviamente va a comprometer pues la línea del partido, ¿no? Pero creo que en todo caso es una especulación dada la trayectoria política que ella tiene. Muy bien, muchas gracias, señor Saluana, repito, congresista de APP. Señor Valer, disculpe que lo hayamos tenido que interrumpir. Reaccione, por favor, ante lo que he escuchado de la parte de dos colegas suyos. Yo creo que estoy de acuerdo con que el señor Otárola tenía que renunciar. Entonces, en cuanto a los valores éticos, se ha manifestado que sus acciones le desmienten. Y en el campo político, él manifiesta dejar una estructura de crecimiento económico en el país, lo cual es también falso, porque lo que nos deja es una recesión en el país, bueno, y un rebote, ¿no? Un rebote muy significante, pero creo que merece ser investigado estos temas que él ha tocado, que hay mafias en el país, que también estarían complotando contra el gobierno, entre ellos el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Dicho sea de paso, el Congreso de la República, algunos congresistas ya han presentado la acusación subconstitucional ante la comisión la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ahí se le investigará. El Ministerio Público, creo que de oficio, también debe empezar a investigar y solicitar el levantamiento del fuero del señor Otárola, y seguramente el señor Martín Vizcarra y el señor Otárola se verán en los pasillos del Ministerio Público como investigados de sus actos reprochables. Y el señor Otárola ha insistido en la responsabilidad de la prensa. No le gusta que se den malas noticias, no le gusta que se investiguen cosas que le conciernen a él y a sus allegados, y considera que la prensa ha jugado un rol negativo. Nos hace recordar un poco el discurso de Pedro Castillo, ¿no? Mire, el término que utilizó es descolmatadero, es decir... Eso
para un programa específico. No, para un programa específico, supuestamente de todo este complot habrían utilizado como descolmatadero a un medio de comunicación. Atacó a los medios de comunicación. Yo creo que se equivoca nuevamente el señor Alberto Otárola, porque la libertad de expresión y la investigación de prensa es importante. Si no supiéramos estas noticias por los medios de comunicación de su conducta del señor Premier, de un señor ex Premier, porque ya renunció, posiblemente hubiese continuado en Canadá y hubiese vuelto como Premier. Pero gracias a la prensa que conocemos su conducta y gracias a la prensa que en este momento seguramente estén debatiendo en Palacio de Gobierno el futuro Premier. De acuerdo. ¿Y usted a quién ve como posibilidad, a quién le parece poder encarnar lo que necesitamos en esas circunstancias? Mire, yo creo que el país tiene varios cuadros importantes y Palacio de Gobierno determinará a dónde quiere conducir el país. Mi criterio personal es que debe escoger un premier que priorice el desarrollo económico, porque necesitamos mayor inversión internacional en el país, que priorice la apertura a la inversión minera, a la inversión petrolífera. Ojalá empiecen a concretar el futuro premier, la petroquímica del sur del país, y por qué no, los fosfatos Bayobar, etc. El ministro Rómulo Mucho... Y yo quería preguntarle algo, que ya no es económico. El señor Otárola habló de mafias que se han coligado para atentar contra el gobierno y contra la democracia. No lo hizo cuando tenía poder y era presidente del Consejo de Ministros. Resulta que ahora, cuando renuncia, nos revelan a nosotros, población peruana, de que hay mafias actuando. Así es lo que dijo, terminó manifestando que hay mafias actuando y complotando para atentar contra el gobierno. ¿Sobre mafias actuando antes? Bueno, no. Yo pienso que él como premier y teniendo información de primera mano del Servicio de Inteligencia del país ha debido denunciar ante el Ministerio Público porque posiblemente conozca los nombres de estos mafiosos que estarían tratando de desmoronar el gobierno actual. Pero volviendo al tema de qué tipo de premier necesitamos, señor Carvalho, yo creo que necesitamos un premier que priorice el desarrollo económico sin olvidarse del desarrollo social, que es la educación, la salud, la vivienda, etc. ¿Marisol Espinosa le parece una alternativa razonable? Me parece interesante esa propuesta porque fue vicepresidente de la República. Bajo Ollanta Humala, sí. Ayudó mucho a Ollanta Humala Tazo en la gobernación en ese momento, pero también deslindó rápidamente con la corrupción del señor Ollanta Humala Tazo respecto a Odebrecht, etc. Y posteriormente fue congresista y asesora de varios congresistas, pero Alianza por el Progreso seguramente se pronunciará. Muy bien, en todo caso, repetimos la noticia importante.